Este es nuestro podcast, Lo que callan los maestros. Y estamos con Diego, Ana, Natalie y Alba. Somos maestros y queremos contarles un poco sobre cómo surgió este asunto de lo que callamos nosotros. Entonces, contemos pues. bueno, pues eso surge a raíz de espacios que a veces no, que están fuera del aula y pues que de una u otra manera nos fueron conectando. Diga la verdad, del baño. Sí, el sitio de acompañamiento de alguno de nosotros a la hora de los descansos, y ahí estaba una de ellas y llegábamos los demás. Sí, empezamos a hablar de muchas cosas, sí, el tema salía, se perdía, lo volvíamos a encontrar y chévere porque pues de una u otra manera sí, nos íbamos conectando en la dinámica del aula y fuera del aula. Sí, el asunto es que eso era tan desordenado y tan ordenado al tiempo que se llamó entropía. Nuestro grupo se llamó entropía y, como dice Diego, pasábamos de hablar de la profundidad de la filosofía de la vida a cómo se hacían unos espaguetis. O sea, eso iba aquí y allá. Y bueno, un día en un restaurante pasó lo que tenía que pasar. uno de esos días, en uno de esos santos encuentros, estábamos almorzando y empezamos a hablar, como siempre, de todo un poco. Y entonces surge la idea de organizar un podcast para hablar de estas cosas que callan los maestros, de lo que normalmente no se habla en libertad. Tan explícitamente. Tan explícitamente. Creo que el hecho de que fuera en un baño y en dichosos acompañamientos donde tenemos que hacer vigilancia, entonces también termina siendo eso, como que la complicidad de lo que no vamos a decir en una reunión de profesores, o que si lo decimos con palabras más adornadas para no dañar situaciones ni incomodar. Entonces es como, bueno, todas esas cosas que venimos guardando y que creo que a todos nos puede pasar como maestros y estudiantes. Bueno, entonces empecemos con el tema del día de hoy. Hoy queremos reflexionar un poco acerca de qué significa ser docente hoy en día. Entonces, empecemos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué han pensado? Es una pregunta compleja, es difícil, Que abarca muchas cosas, pero creo que eso mismo permite que pueda como fluir más fácil la conversa, porque pues, se pueden atar muchas cosas también, ¿no? Sí, no, es bastante complejo porque sí, yo siempre me acuerdo de frases de mi mamá, de mi abuela, sí, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Decían ellas, sí. Pero ahora sí hay unas dinámicas actuales donde pues a nosotros como maestros nos toca asumir unos roles que a veces la universidad no nos prepara, ¿sí? No hay una formación académica explícita para que podamos atender ciertas situaciones que presentan dentro o fuera del aula. Entonces eso lo pone a uno como a reflexionar y a pensar si ser maestro simplemente es eso, ¿no? Llevar un contenido, una planeación, pero cuando algo no está planeado, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Que es lo que a veces nos ha sucedido muchas veces. El asunto ya es que nuestro terreno por mucho tiempo fue el terreno como del saber. Entonces era como que, pues yo soy mayor, entonces mucho mayor que ustedes, entonces el terreno del saber era medio año. 2 días. Entonces en esos 2 días a mí me afincaron sobre la base de que había que conocer mucho. Entonces nos daban, yo soy normalista, entonces nos daban antropología, psicología, historia del arte. Entonces uno salía creyendo que sabía mucho. Entonces ahí se afincó mucho al principio desde el asunto, ¿no? Y creo que muchos maestros pasamos por eso. O sea, llegamos a la universidad y nos refuerzan el hecho de saber muchas cosas y pensamos que con eso ir al aula era suficiente. Pero pues la cosa cambia, ¿no? Y más ahora que sabemos que no, ahora sí no sabemos nada. O sea, con este cuento de la globalización, de los medios audiovisuales, de las redes sociales, donde eso que uno cree que sabe, ya nomás a un clic, a una voz, te da las referencias, qué ha pasado en la Chinchina y la Conchinchina. Entonces el campo del saber también comienza uno a sentir como un movimiento, creo. Movimiento de cadera. Por un lado, y bueno, por el otro lado, es también como todos esos roles de los que hablaba Diego, que nos toca hoy en día asumir como maestros, porque
ya el mismo sistema, los tiempos que manejan los padres de familia, las dinámicas familiares, el sistema educativo como tal, nos ponen a asumir esos roles, por ejemplo, de psicólogos y terminamos entonces ayudando a superar la traga, hasta la traga de los estudiantes, ¿sí? Hasta eso. Sí. La traga maluca, ¿no? Las tragas malucas. Pero yo siento o sea, sí, pero no. Digamos que esos son roles autoimpuestos y no es que uno los niegue y no los haga, pero me parece que estamos en un riesgo grandísimo y creo que desde allí vienen muchas de las cosas pues mentales que nos pueden pasar, y es que terminamos siendo psicólogo, la mamá, el papá, terminamos siendo hasta a veces el médico, porque ayer un chino me habló, profesora, me está doliendo mucho la rodilla, yo siento que el huequito que está aquí, que yo no sé qué, ¿usted qué piensa? Y uno como que bueno, hasta allí no me llega. No soy, ¿no? Ortopedista no soy. Pero yo creo que en esas soledades que viven te ven con todos esos roles, y no sé si en principio es justo, o si es real, o si sí debemos tomarlo. Yo pienso que debe haber un límite, porque sé que mucho de la formación de nosotros es tan altruista que queremos, claro. El asunto de la mística que me dieron a mí en la normal, sí, todo el tiempo, que todo el tiempo era servir. Tenemos que servir, el himno de la normal es sembremos rosales de amor, que en el país sembremos rosales de amor, y que con verdes laureles sembremos todo el mundo. Entonces yo creo que uno se va como con esa convicción de sí, que, ambicioso, que es ¿no? muy ambicioso, pero uno lo trata, ¿no? Dentro de lo que... Pero ¿a costo de qué también? A costa de la salud propia, del bienestar empezamos a absorber propio, esas cuestiones y a veces pues eso no es sano, porque ¿sí o no? Preguntémosle a la segunda más vieja del grupo. No, iba a decir que pues precisamente, o sea, la pregunta, y como tiene tantas aristas, es como, ¿es ser docente según quién? ¿Cierto? Okay. Y desde qué rol también, o sea, y para quién, o sea, porque si nos vamos ante la ley, nosotros somos funcionarios públicos, bueno, sistema público, entonces somos funcionarios públicos, y como funcionarios públicos tenemos unas funciones que cumplir, ¿cierto? Y hay una normatividad, y eso cae en unos tecnicismos que muchas veces pues van en contra de lo que uno se encuentra en la realidad, ¿no? ¿Qué es ser docente según un padre de familia? ¿Cierto? Hoy en día nos encontramos con que los padres de familia ven en los docentes los cuidadores y van y les dejan los niños, y entonces como así que no va a haber clase, no tengo con quién dejar el niño, como si el colegio fuera eso, ¿no? Simplemente una guardería. Los papás yo creo que son infelices cuando es la semana institucional, la Semana Santa y las vacaciones, ¿no? Ahí donde los papás yo creo que no jodían más, más de lo que regularmente pueden odiar. No, mentira. Las familias aman al maestro. Eso pasa en otros países. Sí, en otros países, aquí no. ¿Cuántas semanas ha dado la ciencia, no? Y eso de los roles que estás diciendo también, cómo somos también para los directivos docentes. Exactamente. Que creo que, sí, o sea, es eso, es parado desde dónde, y pues también desde qué modelo, ¿no? O sea, también desde qué modelo nosotros podemos tomar postura y decir, bueno, el docente debería ser, el deber ser, ¿no? Debería ser tal cosa, porque sabemos que actualmente, aunque el mundo ha cambiado, la escuela sigue igual que hace muchísimos años, pero también porque muchos docentes siguen viendo la escuela igual y siguen viendo su rol igual que como eran sus docentes y como eran los docentes de sus docentes, ¿cierto? En donde es la autoridad, en donde es la que es el docente es el que sabe, ¿cierto? O sea, a pesar de que el mundo está cambiando, la escuela no. Y entonces porque muchos docentes tienen esa mentalidad de, bueno, ¿quién soy yo? Pues yo soy la autoridad, yo soy el conocimiento, yo soy el saber, pero eso digamos que tiene una tradición, ¿no? Sí, o sea, un porqué también. Reproduce el mismo patrón y lo reproduce, y las estructuras también, lo que decía ahora Ana. Se normaliza esa práctica. Sí, entonces lo que decía ahora Ana, o sea, hay como toda una estructura, hay todo un sistema que nos lleva a hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Y entonces esa pregunta de reflexión, pues valdría la pena uno decir desde dónde, ¿no? O sea, desde dónde lo voy a pensar, el deber ser, lo que deberíamos ser,
lo que dice la norma que tenemos que ser, lo que quisiéramos ser o lo que vivimos todo el tiempo, todos los días, desde la práctica también, ¿no? Eso amplía aún más, digamos, o sea, la reflexión. El asunto caería como en la búsqueda identitaria. Ajá. O sea, ¿qué es ser maestro hoy? Pero entonces podríamos devolver la pregunta sobre qué es ser maestro hoy desde lo que yo soy. Ajá. Porque entonces, según lo que estás diciendo y lo que pasa, pues entonces la gama de ser maestro hoy le respondería a demasiadas fuentes. Entonces, ¿dónde queda el quién soy yo como maestro? O sea, es como devolver la pregunta allí y pensarse. A mí me preocupa mucho como ir al manicaísmo, o sea, como lo bueno y lo malo, sino quién soy yo como maestro en la circunstancia que se está movilizando y teniendo como centro al estudiante. O sea, pensando un poco como en Comenio, que lo voy a nombrar mucho Comenio, porque Comenio siempre piensa o sea, nos dice que en el otro hay una divinidad, y entonces como en el otro hay una divinidad, el maestro tendría que ayudarlo a descubrir esa divinidad. Y cuando hablo de divinidad no hablo de religión, sino de ese ser que sabe y todo ese asunto. Entonces, ¿quién soy yo como maestro? Sería una pregunta de búsqueda identitaria que debe partir de alguna parte. Yo no sé si de la universidad o de la casa o del sujeto mismo, porque ahí viene mi preocupación con todo lo que decías ahorita. Es que siento que en el afán de responderle a todos nos estamos agotando. A mí esta semana, es que estoy sorprendidísima por eso. Un señor me dice, es que usted es jodida, un padre de familia, usted es jodida, porque ¿cómo así que me hace venir a la escuela, pero usted no deja que uno le escriba al WhatsApp? Y yo, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Cómo así? Sí, claro, es que uno podría escribirle hasta cualquier hora. Y usted sí nos hace venir aquí. Es que usted no sabe que nosotros trabajamos. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe que este es mi trabajo. Usted no sabe que soy yo. Entonces, ¿De qué trabajo yo? El asunto allí sería eso, como a qué tanto le respondemos y estarle respondiendo a tantas cosas, de alguna manera nos agota, nos agobia. Nos enferma, Sí. nos estresa. Pero también nos motiva, Sí, por lo eso. menos. Bueno, sí. Pues no sé, en el caso personal, yo tengo mis épocas que dependiendo de cómo se desarrollan las situaciones dentro del aula con los estudiantes, entonces me mandan los estudiantes esas situaciones, ese día a día, a buscar información sobre X o Y tema que de pronto no tuve la formación en esos pensum donde forman a los licenciados, donde forman a los normalistas. Por ejemplo, yo recibí clases de psicología, me acuerdo tanto, en la normal, pero en esas clases de psicología nos decían, era el niño de 0 a 3 años, actúa de esta manera, aprende de esta otra manera, y sí, el desarrollo, ¿cierto? Y ya, y uno tenía que tener en cuenta eso para decir, bueno, entonces como en esta edad aprende de esta manera, pues los contenidos que puedo compartir o lo que puedo enseñar es XY, ¿sí? De acuerdo a la edad, pero hoy en día eso, pues, no sé, Sí, está eso muy... ya está mandado como a reconfigurar, ¿no? Pero O sea, lo que te motiva es el hecho de servir, de hacer el... Claro, de pero cumplir con mi función social. de cumplir con la servir. función social, pero Ajá. entonces tu rol como docente está encaminado hacia eso. O sea, no te estoy diciendo que lo contestes ahora, pero si yo hago una búsqueda personal de mi ser como docente o qué significa ser docente hoy, ese sería el tuyo. El de ese servicio, eso es lo que te hace estar grato. Sí, siempre, ¿Sí? sí. Pero mira, Servirle al claro, estudiante, pero- ayudarlo a afrontar las situaciones del día a día, como darle herramientas en su personalidad, en su conocimiento, en su interacción, ¿sí? Para que pueda desenvolverse de una manera más adecuada o más acertada o más bonita en este mundo, ¿sí? Para que, digamos, sufra menos. Es una responsabilidad que uno asume, o sea, enorme la responsabilidad del maestro. O sea, Totalmente. siempre, yo digo que en cualquier época ha sido una responsabilidad enorme y siempre el maestro, digamos, es una figura que va a tener los ojos puestos, ¿sí?, en él, en ella, y va a ser juzgado, ¿sí? Se valora de cierta manera dependiendo, digamos, si cumple o no esa responsabilidad, dependiendo, pues, ¿sí?, quién lo está mirando, ¿cierto? Por ejemplo, Pero chévere. por ejemplo, hay clases de inglés, ¿sí? Ah. Y digamos que a veces yo,
en muchas épocas, en muchos tiempos, con muchos grados, con muchos personajes, me ha tocado pararlo a inglés, dejo aparte lo inglés porque tengo que tratar otro asunto que tiene que ver más con el ser, ajá. Entonces me toca parar, dejar de lado el área como tal que yo manejo para poder atender esas situaciones. Y entonces ahí es donde acudo a lo que yo soy, porque cada maestro, lo decíamos en estos días, administra lo que es, ¿sí? Y claro, súper responsabilidad total porque... Pues, ¿quién es dueño de la verdad? Nadie, de saber si lo estamos haciendo. Aprendí hoy el término no. Segmento de verdad. Oh my God. Oh, segmento de verdad. Yo le dije, no, es que la verdad, y me dijo, la verdad no existe, hay segmentos de verdad, segmentos de realidad. Entonces, usalo. Complicado también esa parte. Nosotros somos un pequeño segmento. De lo que hacen los docentes, somos segmentos. Estamos segmentando, no estamos representando nada. Simplemente sí, somos un segmento. Y complicado también esa parte, por ejemplo, cuando uno se autoevalúa, porque los maestros, yo creo que la mayoría tenemos esa capacidad los maestros honestos y sinceros, ¿no? De autoevaluarnos, de reflexionar sobre esas prácticas, sobre lo que somos, de saber si en realidad lo estamos haciendo bien. Yo creo que siempre nos quedamos como con la duda. Con el tiempo es que uno se viene a dar cuenta, ¿no? Cuando se encuentra, como tú decías siempre, me encuentro a los muchachos en la calle y hola, profe, ¿cómo estás? Saludan bien y te dicen gracias porque usted me enseñó, me dijo, me advirtió, me mostró. Esa es como lo que lo impulsa a uno a que esto no es inmediato, o sea, esto es un proceso y a largo plazo, ¿no? O sea, lo que uno a veces de pronto espera en el momento no lo va a encontrar. O sea, hay que encontrarse más bien a los estudiantes, ¿sí? En un futuro cercano, lejano, y ellos mismos son los que de una u otra manera miden, evalúan lo que realmente representó ese rol de nosotros como docentes en una época significativa de ellos. Entonces el asunto de ser docentes hoy, si vamos como cogiendo ideas así, esto sería, hay un asunto y es que debería haber una pregunta identitaria personal, que es ser docente desde Natalie, desde Ana, desde Diego y desde Alba, y el que ustedes ven allí. Pero esa pregunta debería responderse también muy afincados en lo que somos, según lo que te estás diciendo, administrar lo que somos. Es que ahí me queda sonando lo que decía Diego ahorita, listo, estamos hablando aquí, ¿y qué pasa con los que no quieren hacer eso? Pero bueno, eso sería otro tema muy largo. Ese es otro tema. Entonces el asunto es, me busco, pero también, y vuelvo y repito, y quizá no he sido muy explícita, hay que poner un freno a lo que está tanto afuera pidiendo, ¿no? O sea, y me remito en todo lo que están diciendo ustedes, hay una importancia, y lo hice convenio, en el estudiante. Entonces, más bien esa identidad, y van a haber muchas más, porque esto lo que piensa Comenio se va a llamar si sigue el podcast. Entonces, el asunto acá es que, bueno, entonces hacemos una búsqueda identitaria desde lo que somos, de lo que poseemos, según lo que yo entiendo, pero entonces la mirada debería ser del estudiante. Me dijeron una frase que me llamó mucho la atención, y ahorita lo uno, y es que toda la terapia que andamos haciendo para buscar nuestro niño interior. ¿Me han visto? Sí, entonces sale por todo lado. Busque niño interior, ya no sé cuántos talleres. Y decía el maestro de teatro con que hablé, y me decía, y nos estamos tirando los niños ahora. Busca el niño interior y no estamos... ¿Con qué niño interior doy ejemplo? ¿Con qué niño eso? Entonces el asunto es una búsqueda identitaria sobre la voz de un estudiante que haga presencia, ¿no? Creo yo, o sea, que lo podamos escuchar, que pueda ser porque es que yo, a pesar de que tú digas que te motivas, y yo también me motivo, y tengo mucho gusto de ser profesora, pero a veces también me abrumo. Claro. Y ese abrumar me da, yo creo que es por todas las otras voces. Entonces, que el papel que me pide la secretaría, que el documento tal, que haga el PR, que haga no sé qué, que el papá le conteste el celular a la medianoche, que no sé qué, que el día del idioma, que el día del gato, que el día del perro. Entonces muchas respuestas, y no sé si en esa búsqueda identitaria nos podemos olvidar de los niños, del estudiante, nos podríamos olvidar. Podría ser, ¿no? Pues dejo la duda. Sí, pero pues no vamos a traer un estudiante aquí que nos responda. Pero deberíamos, porque el convenio dice, no me
Es que la vaina es Uno cuál puede traen. indagar con Y ellos ellos. dicen, pero ¿cierto? sí, Ellos a veces dicen y sí. expresan, sí, en el momento algunos Son totalmente agradecen. Hay sinceros. estudiantes que cuando termina una clase dan las gracias. No, y la otra también es que cuando ustedes se los encuentran, yo creo que yo no me encuentro a nadie otro. Cuando Será me que te ven y ellos, se ay, esconden. allá viene, entonces, Se sí, será, esconden. no sé. Pero de todas formas, cuando uno se los encuentra, le dicen, gracias, profe, chévere, profe. Yo creo que hay una voz más autorizada sí, yo creo que que esa todas es. las presiones. A mí me parece que la voz autorizada, de verdad, es la de ellos, la de los estudiantes. Porque las otras a veces me parece que son mucha presión. O sea, ahorita en el mes de abril hay el Día de la Tierra, el Día del Idioma, el Día del Libro, el Día del Gato, el Día del Perro, el Día de Actividad Artística. Y también hay que pensar en las proyecciones de quién, bueno, el cuadro de deserción y la no sé qué. Deserción. Y El entonces, ICFES. el ICFES. Entonces pienso que de alguna manera English Day. la voz el English Day. English Day. Que ahora va a haber un capítulo del English Day. Y pienso que la voz, una voz que nos ayudaría a buscar identidad de nosotros mismos es la de los chicos. Cuando nos dicen no nos gustó o cuando nos dicen que sí les gustó, ese diálogo, que no se pierda. Pero O cuando los mismos simplemente rostros, los mismos Ay, rostros, sí, la el mismo cara. rostro del pelado a veces como que y a veces no es algo con lo uno llega y a veces no es el momento de uno, sino que le toca asumir algo que estaba antes y no es solución, entonces como que uno, ahí es donde uno se puede abrumar y uno dice, pero ¿qué les pasa a esto? Y apenas llegué y ¿por qué están así? O sea, ¿será que en vez de motivarme me estoy convirtiendo en un desmotivador o qué? ¿Qué? No, en serio, entonces no sé, a veces... No, el mismo hecho de que un estudiante lo busque a uno para conversar, para hablarle de alguna situación que Sí. tiene, que pasa mucho. Eso me parece importante. Pasa mucho, pero no pasa con todos los maestros. Ah, sí. Es la búsqueda Sí, digital. sí, Juan. Bueno, Algunos tienen más Entonces, energía que llama, ¿no? no, yo quería decir algo y es que ahora que Ana dijo lo de es que me quedé pensando cuando ella dijo lo de que muchas veces como que toca dejar de lado lo que uno planeó académicamente para y con eso que decíamos de que de que el mundo ha cambiado, o sea, ya sabemos que nosotros, al menos nosotros cuatro tenemos algo claro y es que nosotros no simplemente transmitimos información, Ajá. ¿cierto? Nosotros de alguna manera acompañamos un proceso, ¿cierto? Unos procesos que llevan a cabo los estudiantes y eso va más allá de las áreas, ¿cierto? Eso va más allá de las áreas y eso tiene que ver, creería yo, con la formación del ser humano y también con algo que yo siempre intento tenerlo muy claro y es la formación de los ciudadanos, ¿sí? La construcción de ciudadanía. Sí, porque es que, o sea, este sistema nos ha vuelto muy individualistas, muy competitivos. Nosotros pensamos en mí, solo en mí, y eso trae muchas otras cosas. Y muy materialistas. Pero cuando los nosotros... medios, Natalie, lo que le está llegando Sí. al niño, al adolescente, Sí, es eso, ¿cierto? o sea, Eso es lo que venden, esa es la estructura la social. Pero ¿qué pasa? Como está esa estructura social, se deja de lado el ser en sociedad. Ajá. O sea, pertenecemos a una sociedad, construimos una sociedad, tenemos que trabajar en colectivo, tenemos que trabajar en comunidad. Entonces muchas veces esas paradas de clase para hablar de X o Y cosas es resolución de conflictos, por ejemplo, ¿cierto? Y eso hace parte de la formación del ser, Claro. de ese chico, de esa chica, pero también de la formación de un ciudadano. O sea, como un ciudadano que salga, o sea, estamos formando un ciudadano que cuando salga de acá, ¿qué va a hacer? ¿Va a resolver los conflictos a las patadas como los resuelve aquí? ¿O cómo lo va a resolver? Sí, eso, ¿Sí? no se puede evitar eso. Exacto, eso es entonces, que, o sea, a mí me quedó eso porque pienso que toca hacer mucho énfasis en esa parte de la construcción del ciudadano y de ahí el tema de nuestro grandioso PI del pensamiento crítico. O sea, el pensamiento crítico no es solamente un bonito concepto, ¿cierto? Ajá. Sino que el pensamiento crítico es para qué, es para la formación de un ciudadano, ¿cierto? Que no traga entero de lo que le dicen los medios, Ok. de que no resuelve los problemas a las patadas, ¿ya? ¿Lo logramos o no? Pues seguramente no, porque por eso la sociedad está como está, pero al menos si uno tiene eso en su mente, uno tiene a dónde apuntarle, ¿no? Y de alguna manera, cuando
vos decías, cada quien tiene su historia, ¿cierto? Yo pienso que una de las razones por las que yo estoy aquí, aunque no haya estudiado pedagogía y todo lo que de pronto ustedes han estudiado, es pensarse que estoy contribuyendo a algún cambio en la sociedad. O sea, de alguna manera quiero contribuir a que se transforme en algo la sociedad, así sea a través de los pequeños cambios que se puedan generar en esos individuos, ¿no? Entonces, es como pensar, claro, el ser, el niño, el estudiante, el individuo, pero también que hace parte de un sistema social y que más adelante lo podría cambiar. Porque al menos eso la escuela hizo en mí también. O sea, yo siempre recuerdo, ¿qué profesores recuerdo? Pues los que me abrieron la mente, los que me abrieron el pensamiento, los exigentes. Los que hicieron la conciencia social, o sea. Pero el asunto allí, devolviéndonos a nuestro tema central, es eso de quiénes somos como docentes y esa construcción que según entiendo ya hemos dicho que es como una construcción muy propia desde donde lo que somos. Entonces también hablaríamos que sí o sí tendríamos que pensarnos como sujetos políticos, eso sí no lo podríamos olvidar dentro de la construcción identitaria, porque si nos construimos como sujetos políticos, nosotros primero, es que yo quiero ir allí, es como nosotros construyendo como que me pongo yo para estar aquí. Entonces me pongo esta camisa roja porque a mí me identifica esto, ella el vestido, la camisa, o sea, lo que sea lo que yo me pongo, que sea algo totalmente coherente con lo que yo quiero ser y con lo que yo quiero hacer. Entonces, si el maestro en su construcción de identidad no tiene un cuestionamiento político, desde la postura que sea, yo no estoy diciendo que sea, no, si ustedes no quieren leer a Comenio, no lean a Comenio, pero si quieren leer a otro, pero es tener como claro eso y entonces volveríamos al término que no sé quién fue lo que dijo, de ir al rol de social. Yo lo veo en la relación del individuo, es pensando en que ese debería ser nuestro referente. Pero ese referente también tiene esa mirada que tú dices que tiene mucha responsabilidad sobre pensarnos como sujetos que piensan, ¿sí? Que no acatamos, que reflexionamos, analizamos. Que no acatamos sin reflexionar, porque pues no se trata tampoco de ir en contra de todo el tiempo y desobedecer todo. Ser anárquico así porque sí, ¿no? Pero tenemos cuestionamientos sobre las cosas. Claro, es que eso es lo que digamos, pues uno como docente está dispuesto a hacer, ¿no? Cuestionar prácticas o comportamientos que han naturalizado, normalizado y que vemos que no contribuyen a esos propósitos de la educación en sí misma. Y cuestionarnos a nosotros mismos. Claro, es el mejor ejercicio. Es que mira que en estos días me hiciste yo, acordar que en nuestra querida institución, por estos días ha habido una frase que se ha pronunciado muchas veces, ¿no? Y es la de que yo no puedo dar de lo que no tengo, ¿sí? Entonces, como yo como maestra, por ejemplo, ¿cómo voy a enseñar a un niño, a un estudiante a que sea honesto, a que no robe, por ejemplo? Pero si yo le robo tiempo al trabajo, por ejemplo. Sí. Llego tarde. ¿En serio? ¿Eso pasa? No. Yo no. No. Le roba tiempo En otro colegio, en otro país. Si uno no puede exigirle a un estudiante que haga lo que uno no es capaz de hacer. Y, o sea, ¿cómo haces tú para enseñar eso si tú no eres capaz de hacerlo? ¿Sí? No hay coherencia ahí. El maestro tiene que ser muy coherente. Sí, no puede ir uno a un lado y o su pensamiento en un lado y su accionar en el otro, ¿no? Hay que buscar, digamos, cómo eso confluye. Exacto, es que el ejemplo, o sea, es que el ejemplo es lo que dijo, lo que yo creo que va a recordar más a un estudiante. Sí, o sea, que uno... y yo les cambio el término, pero creo que no es el tema. A mí me parece que debemos ser ejemplo. ¿Será que no? No, nosotros debemos ser referente. Porque el ejemplo me parece más fuerte. Sí. O sea, a mí me asusta hasta que mi hija me tome de ejemplo. En serio, porque uno tiene tantas capas. El ejemplo suena como más adoctrinamiento. Sí, a mí me suena como más que copie, ¿no? Sí, entonces, así soy yo y así es que sirve, ¿no? Sí, entonces me gusta el referente, como digan, uy, esa persona llega temprano, chévere, ellos, eso. Porque a mí lo del ejemplo siempre me asusta. Yo digo, ay, no, que no digan mi ejemplo. Porque es que además... Referente, sí, mira que... Claro, porque es que además el ser humano es tan complejo y todos los seres humanos, yo no me canso de decir esto, tenemos demasiados chicharrones que resolver en nuestras vidas propios, que nosotros también estamos en ese proceso
aprendizaje, de Ok. autoconocimiento, Ah, me de encanta. formación. Uno es profe, pero ¿sí? tiene otras también, Claro, ¿cierto? claro. Otras facetas. Tenemos El vida. profe, sí, vida Vida social, Y en la vida búsqueda de social. identidad me encanta lo que acabas de decir. Porque es que cuando nos piden tantas cosas pareciéramos que estuviéramos estuviéramos sujetos a- hechos. Yo que soy la Perfectos. mayorcita del grupo digo que todavía me estoy haciendo. Mayor Todavía por me- 2 días. Mayor por ya. 2 días, me estoy contradiciendo. Entonces el asunto lo que estás diciendo es muy chévere, porque ser referente, pero además pensar que nuestra identidad está basada en que también somos seres humanos, ¿no? Claro. Porque Estamos en proceso todo el Estamos tiempo en y eso no va a proceso. parar, que es lo mejor de todo. eso es lo más chévere. No, esto no acaba. Pero si usted en la calle lo encuentra, allá Esto va, no acaba, allá va pero el yo ser creo que ya humano, ¿no? toca Allá ya. va el ser humano, allá va el ser humano aquel, no, allá va el profe. Allá va el ¿no? Sí, allá va ese sujeto Bueno, aquel. entonces, Yo creo que ya toca ir cerrando. Esto no acaba, Pero no pero, eso- pero, pero- toca hacer pero- una pero- Sí, pausa. pero el timbre no ha sonado. El timbre no ha sonado todavía. Todavía no Pero creo que la gente Se no acabó vaya la hora. a escuchar más de 30 minutos, entonces vamos a dejar tela por Prefiero sí cortar hablar. más adelante. entonces es que Guarde nuestras para la reuniones, próxima, guarde nuestras para la reuniones acaban cuando sonaba el timbre. Entonces acaba de sonar el timbre con una pregunta. ¿Qué maestro o qué identidad como maestro estamos creando y están creando ustedes allá? Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.